Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar en este tutorial al personaje Furia de Intensamente. Este personaje mide 12 centímetros aproximadamente con todo y cabellos de fuego. Si se lo quitas mide 10 centímetros, son 2 centímetros de cabello. Este ya lo tiene pegado y vamos a empezar con los materiales. Yo usé hilaza abuelita en color rojo, blanco, café y usé estambre acrílico amarillo y rojo para el cabello, para su fuego en la cabeza. Mi gancho es de 2 milímetros, silicón, relleno, tijeras, un palito para ayudarme de soporte, alambre, fieltro, lápiz, ojitos de amigurumi, pintura acrílica en gris, blanco y negro, y un liner para hacer los trazos definidos. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los zapatos. En este caso son los zapatos en color negro. Vamos a hacer dos zapatos con piernitas. Iniciamos con la primera vuelta, que son 6 puntos bajos en anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Y en la segunda vuelta vamos a usar marcador, vamos a trabajar en espiral. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener un total de 12 puntos al final. Todas las vueltas las vamos a trabajar en espiral, entonces recuerda usar tu marcador para no perderte. Aquí vamos a hacer 6 aumentos en esta vuelta, que es la vuelta número 2, para tener 12 puntos al final. Aquí estamos terminando, vamos con la vuelta número 3. Esta vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 ocasiones para tener al final 18 puntos. Nuestra secuencia es un punto bajo, un aumento por 6 ocasiones para tener al final 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a trabajar en blow. Esto quiere decir que vamos a trabajar por la hebra de atrás y vamos a hacer punto sobre punto, pero solo tomando la hebra de atrás, como se los muestro en el video. Va a ser toda la vuelta punto bajo por la parte o por la hebra de atrás, son 18 puntos, y esta es la vuelta número 4. La vuelta que sigue es la vuelta número 5 y vamos a trabajar punto sobre punto durante toda la vuelta, ya tomando las 2 hebras de nuestra hilera anterior. Entonces hacemos 18 puntos sobre esta vuelta, que es la vuelta número 5. Al final el último punto lo vamos a cerrar en color café. Estamos finalizando la vuelta número 5 y, como les comentaba, el último punto lo cierro con el color café. Eso quiere decir que lo engancho al tejido para que se cierre el último punto. Y en blow vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, pero ahora con el color café. Todo esto es en blow y son 18 puntos bajos. Vamos en la vuelta número 6.
Vamos a empezar la vuelta número 7. De las 7 a la vuelta 9 vamos a hacer punto sobre punto y es durante 3 vueltas. Esto para darle altura a la pierna. Antes de eso les enseño que en la base de los piecitos, para que queden planas, yo les pongo plástico aquí en esto. Entonces, antes de continuar, les enseño cómo le pongo silicón. El plástico que uso es la pasta de un engargolado. Recorto la base y la pego. Me ayudo con mi palito de naranjo para pegarlo y que quede bien en la parte de hasta abajo y le dé soporte a mi amigurumi. Bien, aquí ya tengo las 3 hileras de la vuelta 7 a la vuelta 9. Ahora lo que vamos a hacer es, la primera pierna se cerró, se remató, y la segunda voy a llegar hasta el lado izquierdo. O sea, si la pongo de frente, tiene que llegar mi tejido al lado izquierdo para alcanzar la otra piernita. Entonces yo le tejí 4 puntos más para llegar al lado izquierdo, doblé mi otra pierna para que justo al lado del medio quedara enganchado, y con un punto que va a contar como el primer punto de esta pierna, me engancho y sigo tejiendo los 18 puntos, o en este caso 17 porque ya tejí uno, de la primera pierna. Estas piernas no se unen con cadena, entonces vamos a seguir teniendo 18 puntos de cada pierna, que nos van a dar un total de 36 puntos. Tejemos los primeros 18 puntos de esta pierna y terminando nos vamos a la segunda pierna y tejemos los otros 18 puntos. En la parte de en medio de las piernas sí se va a ver un poco abierto, pero esto lo vamos a solucionar cosiéndolo. Conforme vaya avanzando el tejido, nosotros con una agujita vamos a coser para cerrarlo y ya no hay ningún inconveniente. Pero este es otro tipo de cierre sin cadenas. Aquí ya como pueden ver, yo ya brinqué a la segunda pierna y ya estoy haciendo entonces la hilera, que sería la hilera número 10. Esta se contaría como la hilera número 10, donde se están haciendo la unión de las piernas y nos da un total de 36 puntos bajos en toda la vuelta. Aquí vamos a quitar el marcador, que era donde estaba nuestro punto inicial, y vamos a terminar de dar los 18 puntos de esta piernita para que, iniciando el primer punto de la otra pierna, ahí se va a colocar el nuevo inicio de nuestras vueltas. En este punto sería. Ese es el nuevo inicio, ponemos el marcador de puntos y aquí iniciarían ya todas nuestras vueltas. Así se ve, pueden ver que se ve un poquito abierto y aquí con aguja pues se le cierra, nada más. Ahora vamos a hacer 3 vueltas para dar altura. Antes de hacer las vueltas yo estoy con la unión, y para que no nos cueste trabajo, aquí antes de seguir haciendo el cuerpecito, vamos a tejer la bastilla del pantalón. Nos vamos a enganchar en la vuelta número 6 que hicimos en café en blog, que nos quedan el otro punto afuera, y ahí vamos a hacer punto bajo durante toda la vuelta. Durante toda la vuelta vamos a hacer punto bajo en la vuelta 6 que hicimos café del pantalón en blog, para darle la bastilla a nuestro pantalón y que este sea el detalle que lleva el personaje de Furia de Intensamente. Aquí yo les muestro cómo lo hice en una pierna y bueno, hay que hacerlo en las dos para que al final ya lo tengamos realizada y no nos cueste trabajo. Como las piernas quedan muy juntas, si lo hacemos conforme vaya avanzando el cuerpo se nos puede dificultar. Entonces es mejor hacerlo en un principio para que no estén tan juntas y podamos tener movilidad al momento de estar tejiendo con nuestro gancho.
aquí se me acabó el hilo, hice una pequeña unión y seguí tejiendo, me faltaban 2 puntos. Es molesto cuando pasa porque además ya no combinaba bien el color. Era el mismo, pero al final a veces las corridas de los colores no son iguales. Entonces aquí ya nada más les enseño cómo escondo el hilo y corto el nudito que hice para unirlo y lo escondo entre las piernas. Esto lo tenemos que hacer de los 2 lados, ¿ok? Bien, aquí ya tengo el avance y nos quedamos en la vuelta número 13, que hicimos 3 vueltas de 36 puntos. El último punto de la vuelta número 13 lo vamos a cerrar con color blanco y vamos a empezar la vuelta 14 tejiendo en bloc, eso quiere decir por la hebra de atrás, punto sobre punto, durante esta vuelta que es la número 14. Recuerden que a mí me gusta amarrar siempre que corto porque siento que así queda más seguro el tejido. Si ustedes no lo deciden hacer, no importa, pueden ir tejiéndolo para irlo escondiendo o meterlo con el relleno y así lo esconden, pero a mí sí me gusta esconderlo. Entonces toda esta vuelta va a ser en bloc en color blanco. Son 36 puntos bajos. Llegamos a la vuelta número 15 y vamos a hacer los mismos 36 puntos bajos, pero ya tomando las 2 hebras de nuestra fila anterior. Entonces seguimos con los mismos 36 puntos por una fila y continuamos. La vuelta 16 va a llevar la secuencia de 6 puntos bajos. Después vamos a hacer un aumento y un punto bajo y esto lo vamos a repetir por 3 veces. Un aumento, un punto bajo por 3 ocasiones. Vamos a seguir con 11 puntos bajos, que sería la parte del estómago de nuestro personaje. Aquí estamos tejiendo los aumentos. Ahora vamos ya con los 11 puntos bajos de todo el frente de la barriguita y vamos a hacer nuevamente un punto bajo, un aumento por 3 ocasiones. Es para el otro lateral. Esto es para que los laterales queden abiertos y el cuerpo se vea como gordito, como fortachón. Y vamos a terminar con 7 puntos bajos. Nuevamente les repito la secuencia. Iniciamos con 6 puntos bajos. Vamos a trabajar la secuencia de un aumento, un punto bajo por 3 ocasiones. Vamos a trabajar 11 puntos bajos. Después vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 3 ocasiones nuevamente. Y vamos a finalizar con 7 puntos bajos para tener un total de 42 puntos bajos en esta vuelta. Es la vuelta número 16. De la vuelta 17 a la vuelta 19 son 3 vueltas de 42 puntos. Ya teniendo estas 3 vueltas, la vuelta número 20, vamos a hacer 20 puntos bajos en color blanco
porque aquí ya vamos a empezar a unir el cuerpo a la cabeza. Son 20 puntos blancos, 20 puntos bajos en color blanco. Aquí yo les recomiendo que si no están centradas, los centren para que justo en medio les quede este piquito que vamos a hacer. Después de los 20 puntos blancos que yo estoy haciendo en punto bajo, yo voy a hacer una disminución en rojo para que quede un piquito. Así quise darle la forma al patrón como en V que tiene su cuello el personaje. Entonces hice una disminución por las hebras de atrás. Son 20 puntos en color blanco, la disminución en color rojo, cierro el punto en color blanco y vuelvo a tejer mis otros 20 puntos en color blanco. Así voy a tener 41 puntos. Aquí solamente estamos disminuyendo uno, que es donde estamos haciendo este piquito, que es donde va a empezar la camisa de nuestro personaje. Es un detalle muy chiquito, pero la verdad a mí me gusta hacer detalles así. Entonces, se me ocurrió de esta forma hacer la disminución y después soltar nuevamente el punto en la siguiente vuelta para que se vaya viendo abierto. De todas maneras, aquí vamos a poner una corbata, pero no le quita el chiste de que tenga su pechito abierto. En esta vuelta, que sería la vuelta 21, vamos a hacer nuevamente 20 puntos bajos en color blanco. Y llegando a la disminución de color rojo, vamos a cerrar el número 20 con rojo y aquí vamos a hacer un aumento para que tengamos nuestros mismos 42 puntos. Cerramos con blanco el aumento, el último punto que hicimos, y tejemos nuestros 20 puntos en color blanco para terminar la vuelta. Y seguimos otra vez con los 42 puntos. No sé si lo noten, es como una V abierta en la camisa, o así quise que se manifestara. Y pues ya esa vuelta vamos a terminarla en color rojo. El último punto lo vamos a cerrar en color rojo para ya empezar a hacer la cabeza de nuestro personaje. Entonces, si tienen alguna duda en el patrón, pueden contactarme, no tengo inconveniente, yo puedo apoyarlas en lo que pueda para ayudarlas y que hagan sus personajes. Aquí, como les digo, vamos a cerrar en color rojo y vamos a iniciar ya la cabeza. Esta vuelta, que va a ser la vuelta número 22, la vamos a trabajar normal, punto sobre punto, de la 22 a la 25. Van a ser 4 vueltas de 42 puntos cada una para tener la altura de la cabeza. Aquí puedes ir amarrando tus hebras para que no se te zafen o irlas escondiendo como se te haga más fácil. Entonces recuerda, son de la vuelta 22 a la 25, punto sobre punto durante 4 vueltas y debemos de terminar con 42 puntos cada vuelta. Aquí ya le di la altura
Ya llegué a las 4 vueltas y vamos a iniciar con la vuelta 26. Esta va a ser una vuelta de disminuciones. Vamos a hacer 12 puntos bajos. Y una disminución. 12 puntos bajos y una disminución. Perdona a mis perritos que hay cohetes afuera y se estresan y ladran. Después vamos a hacer 18 puntos bajos. Una disminución. Y vamos a cerrar con 8 puntos bajos. Esto nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo repito nuevamente. Iniciamos con 12 puntos bajos, hacemos una disminución, trabajamos 18 puntos bajos, hacemos una disminución y terminamos con 8 puntos bajos para tener así 40 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando esta vuelta y de la vuelta 27 a la vuelta 30 son 4 vueltas nuevamente. Vamos a hacer punto sobre punto de 40 puntos cada vuelta. Ya tenemos la altura, vamos a iniciar con la vuelta 31. Esta se va a tejer en bló y es punto sobre punto, los mismos 40, pero solo tomando los mismos 40 puntos bajos, pero solo tomando la hebra de la parte de atrás. Esto es para darle la forma a la cabeza de que esté plana. Entonces, conforme vayamos haciendo el cierre, se va a ir haciendo plana la cabeza y nosotros ya al rematar vamos a hacer que se quede planito para que quede como un rectángulo. Son 40 puntos bajos en la vuelta 31 y es en bló. Ya vamos a llegar al final de esta vuelta y vamos a empezar a rellenar. Pueden rellenar desde antes, pero yo lo rellené ahorita porque la verdad está muy fácil. Entonces nada más lo metes todo y no importa, no va a afectar que lo rellenes al inicio o ahorita, en este momento, porque como es cuadradito, no hay algo que no se vaya a acomodar. Nada más lo vas metiendo todo firmemente, lo acomodas bien, te ayudas con tu palito de naranjo, tu lápiz, con el gancho, con el soporte que te ayudes para meter, perdón, el relleno y que quede bien acomodado. A mí, como te comento, me gusta que mis amigurumis queden duritos, entonces yo les pongo mucho relleno para que queden duritos y los voy apachurrando. Bien, entonces terminamos la vuelta número 31 que se tejió en bló. Vamos con la vuelta número 32. La secuencia va a ser 5 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a repetir en 5 ocasiones. Vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución. Empezamos 5 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones. Lo vamos a repetir en 5 ocasiones. Después vamos a realizar 3 puntos bajos y después vamos a hacer una disminución. Esto es con el motivo de tener 34 puntos bajos al final de esta vuelta.
Bien, ya vamos terminando con la vuelta número 32. Que fueron 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces, y cerramos con 3 puntos bajos, una disminución, para tener así 34 puntos bajos en total en esta vuelta número 32. Así va quedando nuestro personaje. Vamos a la vuelta número 33. Vamos a trabajar una disminución, 2 puntos bajos. Y después vamos a hacer una disminución, 4 puntos bajos por 5 ocasiones. Se empieza con una disminución, 2 puntos bajos. Y después trabajamos una disminución, 4 puntos bajos por 5 ocasiones. Esto nos va a dar un resultado de 28 puntos bajos en esta vuelta, que es la número 33. Bien, llegamos al final de la vuelta 33. Vamos a hacer la vuelta número 34 y vamos a trabajar la secuencia de una disminución y un punto bajo. Hacemos primero una disminución. Ponemos nuestro marcador y hacemos un punto bajo. Y vamos a trabajar una disminución, 3 puntos bajos por 5 ocasiones. Esto es para que nos dé un total de 22 puntos al final de la vuelta. Bien, estamos llegando al final de la vuelta. Vamos con la vuelta número 35 y vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones. Y al final trabajamos 2 puntos bajos. Entonces la secuencia es 2 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y finalizamos. Nos van a sobrar 2 puntos bajos que vamos a tejer y vamos a tener 17 puntos bajos en esta vuelta, que es la vuelta número 35. Aquí estamos haciendo ya la última disminución y los 2 puntos bajos que nos sobraron. Y terminaríamos con 17 puntos bajos. Aquí hay que meter relleno si nos hace falta, porque ya la siguiente vuelta sería la última disminución y ya sería casi imposible meterlo. Puede meterse, pero nos va a costar más trabajo. Entonces rellenamos bien como queremos que nos quede nuestro muñequito. Lo distribuimos bien para que ya hagamos la última vuelta y podamos cerrarlo. Acuérdense, yo siempre me ayudo con un palito de naranjo. Lo pueden hacer también con un lápiz, con un gancho, con las tijeras, siempre y cuando no se lastimen, con algo que los pueda ayudar a acomodar de manera uniforme el relleno. Así nos va quedando y entonces vamos con la vuelta número 36, que vamos a trabajar una disminución, un punto bajo por 5 ocasiones y al final nos va a sobrar 2 puntos y vamos a realizar una disminución. Empezamos con una disminución y un punto bajo por 5 ocasiones y vamos a cerrar con una disminución al final porque nos van a sobrar 2 puntos bajos. Hay que realizarlo y regreso con ustedes.
Bien, ya hicimos la última disminución. Y ahora vamos a cortar hebra y este circulito lo vamos a cerrar con aguja lanera haciendo un anillo mágico invertido. Eso quiere decir que vamos a meter nuestra aguja por la hebra de afuera, en flow sería, por las hebras de afuera de nuestra fila anterior, y las vamos a juntar todas para cerrar nuestro tejido, así como lo están viendo en pantalla. Solo por las hebras de afuera pasamos la aguja con nuestra lana y ya que lo tengamos en todo el círculo vamos a jalar y se va a cerrar como un anillo mágico. Este es el anillo mágico invertido. Miren, así queda. Entonces ya que quedó plano, yo aquí nada más voy a esconder el sobrante para que también se acomode y ya se quede la cabeza plana de nuestra figura y podamos seguir trabajando. Aquí le di 2 puntadas hacia abajo y pues ya quedó en la parte de atrás escondido. Aquí como vamos a pegar el cabello no afecta. A menos que no quieras pegarle el cabello, pues ya lo acomodas diferente, que no se salga ningún relleno y lo dejas plano. Pero si no, pegándole el cabello, pues ya si tiene alguna cosa que no te gustó, se va a tapar. Pero aquí mira, yo nada más lo escondo así, ya me quedó bien. Lo único que arriba me quedó es un poco de relleno, pero lo podemos modificar. Ahora vamos a empezar con los brazos. Vamos a hacer 2 piezas de estos también. Iniciamos la primera vuelta con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Este es en color rojo. Cerramos nuestro anillo mágico. Y la segunda vuelta vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento, un punto bajo. Recuerden que yo trabajo en espiral, así que cada que marquemos el inicio de vuelta hay que poner el marcador para que no se nos olvide en dónde está nuestro inicio. Aquí es un aumento, eso quiere decir que hice 2 puntos en un mismo punto, un punto bajo, luego sigue 2 aumentos. Hago 2 puntos en cada punto de la hilera de abajo, luego un punto bajo y al final un aumento. Esto es para que me dé un total de 10 puntos bajos en esta manita. La vuelta número 3 se va a tejer punto sobre punto. Eso quiere decir que no vamos a aumentar ninguno. Vamos a hacer 10 puntos, que son los que hicimos en la vuelta anterior con los aumentos. Punto sobre punto en toda la vuelta. Es la vuelta número 3. Aquí te puedes ir ayudando para voltearla y que se vaya formando la manita. Ya quedó. Ahora la vuelta número 4 vamos a iniciar con 4 puntos bajos. Recuerda siempre poniendo tu marcador. Hacemos 4 puntos bajos. Este es el primero. Hago el segundo, tercero, cuarto. El quinto punto va a ir en punto puff. Esto es para sacar un pulgar. Tomé una lazada y solo voy a cerrar 2 hebras. Tomo una lazada, solo cierro 2 hebras. Tomo una lazada y cierro 2 hebras para que me quede al final estas 3 hebras y las cierre completas. Y así sigo avanzando ya con los siguientes 5 puntos bajos que me hacen falta. El punto puff lo hago de esta forma porque aprendí a
que es más fácil, no se salen todas las hebras como se me salían si no las enlazábamos en un principio, y te queda más redondito. Entonces es haciendo lazada y cerrando 2 hebras para que podamos tenerlo más limpio el trabajo. Ahora vamos de la vuelta número 5 a la vuelta número 8. 4 vueltas vamos a hacer de punto sobre punto. Eso quiere decir que son 10 puntos bajos por cada vuelta y son 4 vueltas de la 5 a la número 8. El último punto de la vuelta número 8 lo vamos a cerrar en blanco para iniciar con la camisa. Bien, aquí ya avancé yo, hice ya mis 4 vueltas y el último punto lo vamos a cerrar en color blanco, como les mencionaba. Esto es para hacer la manguita de la camisa. Cortamos, hacemos el nudito que yo siempre hago para que mi tejido quede seguro, según yo. No, sí queda seguro porque el otro día no lo tejí así y se me salió del zapato y tuve que deshacer el tejido, entonces yo prefiero amarrarlo. Ahora, la siguiente vuelta, que es la vuelta número 9, la vamos a tejer en bló, en color blanco, y son 10 puntos bajos en color blanco por toda la vuelta. En bló, para que aquí podamos hacerle el detalle de la manga que se vea doblada hacia la parte de arriba cuando ya terminemos. Entonces trabajamos sobre esta vuelta, la vuelta número 9, 10 puntos bajos en bló. Aquí ya vamos a llegar al final. Las manitas van a ir rellenas solo de la punta, un poquitito, porque les vamos a poner alambres. Todos los personajes de Intensamente les pusimos alambre en las manos para que se muevan. Entonces no necesitamos que estén totalmente rellenas, solo de la puntita, y aquí nos vamos a ayudar solo con un poquito de relleno para hacerlo acolchonadito. La vuelta número 10 es punto sobre punto. O sea, seguimos trabajando los mismos 10 puntos, pero ya de forma completa en las 2 hebras de nuestro tejido de abajo. 10 puntos en esta vuelta, que es la vuelta número 10. Para la vuelta número 11 vamos a iniciar con una disminución, un punto bajo, antes de cerrar lo rellenamos porque aquí ya va a quedar muy chiquito el espacio para meter, y ven, es súper poquito relleno. Me ayudo con el palito y que quede solo en la punta. Seguimos, vamos a hacer 2 disminuciones. Esta es la primera. Y la segunda. Hacemos un punto bajo y finalizamos con una disminución. Aquí nos van a dar 6 puntos bajos y ese sería el último, en la última vuelta de nuestro bracito de este personaje. Vamos a hacer 2, rematamos, cortamos hebra y dejamos un poco para coserlas y unirlas al cuerpo. Los brazos se colocan entre la vuelta 19 y 20. Yo alambré. Entonces, si ustedes quieren, si no quieren no es necesario, pero yo quería que se movieran los brazos, por eso los alambré. Aquí voy a coser, voy a tejer la manguita
en la hilera 9, donde quedó el blog. Me engancho con el hilo, con la hilaza blanca, y hago punto sobre punto en cada bucle que nos quedó vacío, y así vamos a hacer solamente el motivo que parezca que está doblada nuestra camisa. Es lo único que vamos a hacer, punto sobre punto, son 10 puntos y parece que está doblada la camisa. ¿Sale? Corto la hebra, la dejo corta, pero la escondo por dentro. La metí y la saco por en medio de la mano para que quede escondidita y se pierde el hilo, y así ya lo cortamos. Miren, aquí lo engancho y por el anillo mágico que quedó en la parte de abajo lo saco, me ayudo con las pinzas, lo saco, lo corto y escondo el hilo y ya queda como parte del relleno y ya no pasa nada. Así ya quedaron las manos. Hice 2. Cualquier sobrante lo pueden ir cortando. Y estas van entre la vuelta 19 y 20. Como les comento, yo las alambré. Puse el alambre en la parte de en medio. Aquí ya lo colocaron. Ya le puse masking y todo. Y pues nada más metí las manos. Las dos ya tenían rellenito. Los pulgares, acuérdense, van hacia arriba. Y las cosemos al cuerpo. Yo las cosí pegadas, no creo que se vean bien, entonces cósanlas al cuerpo para que se vean más bonitas. Y en la parte de atrás les hice un nudito para que quedaran amarradas juntas cuando termine de coserlas. Ok, aquí ya les muestro el final, cómo lo amarré para esconder la hebra. Ese nudo doble que le hago, lo aprendí también en unos videos que vi. Y si es para hacer pulseras. Si hacen doble nudo, no se zafa. Entonces, yo soy feliz con los nudos, siempre ando amarrando todo. Ahora vamos a hacer el cuellito de nuestro personaje. Este es con hilaza blanca. Vamos a tejer 42 cadenas. Que es el ancho del cuello. Vamos a tejer 42 cadenas. Y de la tercera cadena, después del gancho, vamos a trabajar la siguiente secuencia. Aquí sigo haciendo las cadenas. La secuencia empieza con un punto deslizado. De la tercera cadena, después del gancho, hacemos un punto deslizado. Luego un punto alto. Sigue 2 puntos medios altos. Y vamos a trabajar 35 puntos bajos para llegar al otro lado del cuello. Y trabajar lo siguiente. Ya que llegué aquí, entonces hacemos nuevamente 2 puntos medios altos, un punto alto y un punto deslizado. Trabajamos en espejo, los mismos que hicimos al inicio, los hicimos aquí pero al revés. Entonces, yo lo hice más rápido porque pues es una cadenita chiquita. Esta va alrededor del cuello, los piquitos van hacia abajo, formando la camisita. Miren, qué coqueta, me encantó, me encantó. Aquí escondí la hebra entre el tejido y como la voy a pegar al final ni siquiera se va a notar. Este sí, lo pueden unir cosiéndolo o pegándolo con silicón. Yo aquí ya lo hice con silicón. El silicón que ocupo casi siempre es caliente. A veces ocupo pegamento UHU, pero no siempre. El UHU lo ocupo más para las pestañas. Aquí les enseño los moldes que hice con papel. Esto es para la corbata. La hice en rojo y la pinté con la pintura acrílica gris y blanco.
Me guié por una imagen de internet. Esta es la forma de los ojos, igual así las hago. Veo la imagen, tomo la medida y hago el molde. Y esta es la boquita. Entonces, esos son los moldes y así quedó. Aquí ya quedó la corbata. La vamos a pegar justo en donde hice la división para que quedara como abierta. Ahí va la corbata, pero la verdad yo quería que tuviera aunque no se vea, yo quería que supieran que sí se hace una distinción ahí. Aquí va el cuello, entonces lo vamos a pegar alrededor. Aquí tienes que tener cuidado porque como se separa, igual y si le pones silicón y lo vas pegando no te queda bien, entonces velo pegando poco a poco para que lo vayas ajustando así, justito donde quieras que quede y no se te mueva y no se te vea la separación de lo rojo y lo blanco entre la camisa y la cabeza. Aquí yo lo fui agarrando poco a poco y le fui poniendo igual poquito a poquito silicón. No quería pegarlo mucho para que no se perdiera porque el desnivel, solo por el desnivel de los cambios de colores. Y aquí ya lo junté bien y ya vi que llegaba al otro lado, entonces ya pegué lo que me faltaba para no equivocarme. Pero así para que vayan haciendo su trabajo más limpio. Y se ve al final siempre estos detalles, les digo, aunque no los veamos, nosotros sabemos que lo tienen y pues es lo bonito de nuestro trabajo, que tenga detalles, que lo hagan diferente y especial. Aquí estoy agregando un poco más de silicón para pegarlo bien y pues ya quedó la camisita. Ahora le voy a quitar las puntas a los ojos porque no los inserté, los pegué sobre el muñeco y sobre lo blanco de los ojos, que acuérdense que hicimos con los moldecitos de papel. Como los ojos los tienen muy grandes, estos yo los pegué hacia afuera de lo blanco. O sea, tomé un poco de lo blanco y pegué en medio el ojo de color del amigurumi y quedó afuera un poco del ojo de color. Aquí no se sostenía, por más que lo ponía. Pero bueno, más o menos aquí me quedó. Entonces, antes de pegar los ojos, hice la boca para que pudiera tener bien definido cómo iba a ir los ojos y la boca, porque los puedo poner más arriba o abajo y la boca ya no cabría. Entonces, con ayuda de mi pincel, nada más marqué una línea en medio y marqué 4 líneas verticales para hacer la forma de los dientes, y como el molde quedó como con la boca chueca, entonces ya parecía que estaba encanijado nuestro personaje. Aquí, a mí me gusta pintar a mano alzada, me gusta mucho combinar las técnicas conforme voy aprendiendo a mano alzada porque aplico uñas también y me gusta hacer dibujos, entonces se me facilita. Pero si ustedes usan, no sé, a lo mejor y dicen no quiero poner la boca, nada más la quiero coser, pues le puedes poner nada más la boca furiosa cosida. Le puedes poner, la puedes tejer, puedes hacer una forma tejida y ponerle y bordarla, o bordar toda la boca. O poner, a lo mejor dices, no tengo pintura, pero sí tengo fieltro, la quiero hacer con hilo, pues con hilo también se puede pasar. O sea, siempre hay una técnica, o sea, siempre lo podemos hacer diferente. No específicamente como uno se los dice. ¿Qué más nos gustaría? Pero si no se puede, no hay que cerrarnos las puertas. Ahora vamos a hacer las cejas. Para esto vamos a tejer 17 cadenas en color rojo. Y de la tercera cadena después del gancho vamos a trabajar 7 medios puntos altos. En el octavo punto o en la octava cadena vamos a trabajar en esa misma un punto medio alto, una cadena, un punto medio alto. O sea, vamos a hacer
3 puntos, se podría decir, en un mismo punto, que es un punto medio alto, una cadena, un punto medio alto. Y seguimos con los 8 puntos medios altos restantes. Esto es para hacer como una V y que la ceja quede marcada como si estuviera enojado. Al final cierro con un punto deslizado, jalando las 2 hebras y lo amarro y escondo el sobrante del hilo. Miren, queda así en V. Aquí ya les enseño cómo pegué los ojos. Si ven, no los pegué todos hacia el centro, quedó arriba. Ahorita volteo para que vean cómo quedó hacia afuera el ojo. Corten el sobrante antes de pegarlo. El otro igual, lo pegan así. Y ya es más fácil pegarlos completos con todo hilo blanco el ojo que pegarlo blanco y luego pegar el ojo y así. Entonces aquí igual, miren, les muestro. Cortamos el silicón, ya lo acomodamos, ya que quede aquí en medio. Yo les conté que separaran dos puntos de, como la nariz, no tiene nariz, pero la nariz, según yo. Y lo pegué ahí, con 2 puntos de separación. La ceja ya cuando ya está pegado, pues ya puedes acomodar la ceja como tú quieras, porque ya la puedes sostener el ojo, ya no se te va a caer. Si la pegas ahí, parecen los cuernos de Loki, ahorita que lo estoy viendo. Pones silicón, escondes esas hebritas que tienes ahí, porque ya vi que sobraron, pero se pueden esconder. Vas limpiando para que quede bonito tu trabajo. Y mira, si lo quisieras dejar así al personaje, ves que hay fotos que está así, serio, que no tiene las llamas. Yo le quise hacer llamas porque a mí me gusta, a mí me define este personaje con llamas. Aquí ya le escondí. Y mira, le voy a pegar la boquita. Y ya, o sea, ya, con eso ya quedó perfectísimo. Pero aún así yo le hice las llamas en la cabeza. Nuestro Furia encanijado. Recuerden al final siempre pasarle un diurex, un rodillito para que se le pueda quitar todo el exceso que nos sobra y su trabajo quede más limpio. Aquí yo había hecho la prueba y lo puse en afieltrado, pero se caía. Entonces vi que con silicón, si lo pegaba y lo peinaba hacia arriba, se quedaba. Entonces pegué la base, pegué 3 mechones en base. Ya este es estambre acrílico que ya lo había pasado por la carda, lo cardé, pegué en la base 3 mechones que quedaran súper bien pegaditos. Porque aquí pues obviamente se van haciendo los hilitos del silicón. Le pegué aquí alrededor. Y ya que estuvo pegado bien en la base, ya nada más lo cepillé. Y le corté tantito y ya quedó. No fue más chiste. Yo pensé que sí me iba a tardar mucho. No, le corté, le cepillé. Quité los excesos de silicón porque sí cuesta trabajo que quede bien el silicón porque como está ya cardado, el estambre se pega muy chistoso. Entonces ya aquí nada más esperé a que se seque y le di una peinadita y lo corté y quedó nuestro personaje con su despuntada. Yo hice 2 para trabajar, les decía, el afieltrado y varias técnicas que hago. Aquí les enseño cómo se mueven sus bracitos para que haga su grito de furia, que está yo. Y pues al final esta fue la decisión.
en vez de afieltrado, lo pegué y así quedó. Hice estos dos. Espero les haya gustado y me compartan su resultado. Cuídense, bye.